la de funciones efectoras de CD4 y CD8. Ayer estuvimos viendo esta polarización que se hacía específicamente el linfocito CD4 a comprometerse a una vía inmunológica, en la cual podía volverse TH1, TH2, TH17, que son las principales vías de diferenciación en la actualidad. Bueno, vamos a ver hoy también la forma de activación de las funciones efectoras de CD8, no solamente de CD4. El sistema de defensa, obviamente, de la inmunidad, es un sistema de defensa que evolutivamente ha aprendido a combatir tanto a procesos de patógenos intracelulares como extracelulares. Y presenta, decíamos, varias líneas de defensa. La primera línea de defensa contra patógenos intracelulares, que en un momento determinado está dada tanto por la inmunidad innata como por la inmunidad adquirida. Y hay procesos para atacar a estos patógenos que dependen evidentemente de los procesos de fagocitosis, pero algunos no presentan necesariamente un proceso fagocitosis como la inmunidad final. La inmunidad final depende de esa unión de la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. La inmunidad innata tiene la función de fagocitar, sí, pero no solamente fagocitar, sino ensamblar en complejos mayores de histocompatibilidad estos antígenos para presentarlos entonces a la inmunidad adquirida. Y ahí es donde se une la secuencia de la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. Las respuestas que se generan a raíz de esta situación, pues pueden generar diferentes tipos de CD4 especialistas. Cuando la respuesta es ante patógenos celulares que habitualmente infectan a la célula, ya decíamos, todo aquello que infecta a la célula se presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y todo aquello en donde la célula tiene que hacer un esfuerzo se va a presentar en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es el que va a estimular a los linfocitos CD4 y dependiendo que sea lo que se haya fagocitado, pues va a permitir que estos se diferencien en linfocitos especializados tipo TH1, TH2 o TH17. La respuesta de la inmunidad adquirida cuando es dada por los CD8 son las encargadas de producir la destrucción de las células infectadas, pero también son las encargadas de responder ante el rechazo de trasplante y también los CD8 son los encargados de responder ante células neoplásicas que se encuentren presentes en el organismo. Entonces, son varios efectos que tienen que llevar a cabo los linfocitos D4 y los D8. Cuando un fagocito ingiere un macrófago, este lo va a ensamblar en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque tuvo que hacer un esfuerzo para ingerirlo. No es de que se vio infectado por el patógeno, sino que hizo un esfuerzo. En el momento de hacer esfuerzo, ustedes recordarán, son vesículas que se van a unir posteriormente a las vesículas que contienen a los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, se va a pegar por un epítope en ese ensamblaje y se presenta en la superficie. El CD4 lo puede reconocer si este patógeno es un patógeno celular, pues debido al ambiente de citocinas que va a haber en ese espacio, se va a volver de tipo TH1, que su función va a ser básicamente estimular a los macrófagos para facilitar el estallido respiratorio. Pero si lo que se hubiera fagocitado aquí fuera una bacteria, de repente extracelular o algún hongo, entonces el CD4 se va a volver TH17 y lo que va a hacer es liberar citocinas que más que favorecer el estallido respiratorio, lo que van a favorecer es la atracción de neutrófilos y migración hacia el sitio de infección. Por el lado de los CD8, básicamente la respuesta es 1. Si un CD8 se activa, su respuesta es matar a la célula que lo tiene. Eso es todo lo que va a pasar. Recuerden bien que tiene que haber el CD8 reconocido a este antígeno previamente por la presentación de, ya sea en una célula de tejido o por la presentación previa también de una célula dendrítica. De cualquier forma, aún en la primera presentación que se le haga al CD8, este lo que va a hacer es eliminar a la célula que le está presentando el antígeno porque da por hecho y descontado que la célula está infectada. Las respuestas específicamente hablando de CD4 son
TH1 para lo que serían microbios que son básicamente intracelulares. ¿No? Estos microbios pueden haber sido fagocitados también. Siempre que se despierte la respuesta de TH1 son para patógenos celular. Hay que recordar que estos patógenos lo que van a presentarse, ¿verdad? Es en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 cuando hay un proceso de fagocitosis. Y entonces son los CD4 lo que los van a reconocer. Cuando el proceso es pasivo, quiere decir que se infectó la célula, entonces no tiene nada que ver con CD4 porque se presentarían en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y lo reconocería el CD8. Pero cuando es un esfuerzo el que hacen el macrófago para fagocitar un patógeno y este resulta ser de tipo intracelular, entonces la polaridad del CD4 se va hacia TH1. Lo que fagocitó el macrófago es un parásito, el minto, un gusano grande, entonces el CD4 se va a volver TH2. Y lo que fagocitó el macrófago es una bacteria extracelular o un hongo, entonces el CD4 se va a volver TH17. Esto es importante que recuerden los tipos de respuestas que tiene el CD4 según el tipo de patógeno al cual se va a enfrentar. Y aquí ustedes pueden sacar por deducción que la respuesta de las personas que tienen atopia o que son alérgicos son respuestas en general de tipo TH2, porque son las mismas respuestas contra los parásitos. El CD8, básicamente, su función es eliminar células que estén infectadas, ¿verdad? Que tengan ahí algún patógeno intracelular y elimina, por lo tanto, entonces los reservorios de infecciones. Todas las respuestas de inmunidad celular habitualmente pues tienen la función de eliminar células infectadas y por lo tanto producen procesos inflamatorios severos, muy agresivos, y pueden producir daño en el tejido. Ese daño crónico que se produce en un tejido por la destrucción de las células y la liberación de muchas citocinas, pues se conoce como daño por hipersensibilidad retardada. Curiosamente, lo que ocurre de hecho en el pulmón de los pacientes con COVID es un exceso de destrucción, pero dado por el sistema inmunológico, no por el virus. El sistema inmunológico se aloca y empieza a producir inflamación muy severa a nivel de lo que es el pulmón, sobre todo a nivel de la terminación del alveolo, la destrucción de los neumocitos tipo 2. Y hay un estímulo excesivo en el proceso de reparación que empieza a estimular a los a fibroblastos a producir grandes cantidades de colágeno. Y de hecho, se empieza a llenar de colágeno a los alveolos. Una neumonía organizada secundaria, un daño por hipersensibilidad retardada. Por eso lo que mejor funciona en COVID, sobre todo en fase inflamatoria, es la cortisona, que detiene el proceso de inflamación. Pero ya a algunos de ustedes les tocará hacer esto del proyecto integrador. Algunos por ahí escogerán quizá como tema lo que serían las secuelas post-COVID. Y bueno, esto de fibrosis pulmonar post-COVID es una característica muy común de este tipo de daño a nivel del pulmón. La inmunidad celular, entonces, es el tipo de defensa que tenemos en el organismo contra los patógenos que son intracelulares. Que el patógeno intracelular por antonomasia o más característico, pues es el virus. Pero también hay bacterias que son intracelulares obligados, como el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium leprae. Esos también son intracelulares. La leishmania, por ahí, la legionela. Hay algunos que tienen que vivir dentro de la célula. Bueno, contra ellos está dirigida la respuesta de tipo celular o TH1, en la cual participan los CD4 TH1 y los CD8. No crean que es exclusiva de los CD8. Tenemos la fase de la inducción, donde la célula dendrítica presenta en el ganglio, ya saben ustedes, tanto a CD4 como a CD28, pues el antígeno que están presentando, ya saben, se requiere no solamente de una señal, sino de las moléculas de coestimulación. Hay una selección clonal, ya la selección clonal pues va a salir directamente a quienes que se activen, igual los CD8 salen por la eferencia vaso linfático que después los va a conectar eventualmente a la circulación sanguínea y entonces van a llegar al sitio donde se encuentre el proceso inflamatorio. Ya saben ustedes que este sistema ocurre porque hay una vasodilatación en el sitio donde está la inflamación. Eso permite un rodamiento de muchas de las células sobre el endotelio y luego una diapédesis o paso de la célula hacia el tejido como tal. Y bueno, ahí llevan a cabo su
función. ¿Cuál es la función de los CD8? Destruir células que estén infectadas, y los CD4 favorecer el estallido respiratorio de los macrófagos. Las células que son efectoras también las reconocemos en citometría de flujo porque expresan ciertos receptores de integrinas que otras células que no están activadas no los expresarían. Y son estas integrinas y ligandos de selectinas los que les permiten entonces llegar al sitio de la infección. Es un proceso que ustedes ya vieron en patología y que conocen muy bien, que es básicamente este proceso de rodamiento, ¿no? Una vez que el vaso sanguíneo pues se abre, empieza a haber la facilidad de que las células empiecen a rodar. Tenemos que los leucocitos tienen integrinas, pero también tienen ligandos de selectinas. En el endotelio tenemos selectinas y también vamos a tener ligandos de integrinas. Pero existen también algunos glúcidos, los cuales se pueden pegar lo que serían las quimiosinas, y también vamos a ver que los leucocitos tienen receptores de quimiosinas. No todos los leucocitos tienen los mismos receptores de quimiosinas. No todas las quimiosinas son las mismas que se liberan según la enfermedad. No es lo mismo el tipo de quimiosinas que se va a liberar o que va a liberarse en el tejido cuando se ve infectado por un parásito, que cuando se ve infectado por un hongo, que cuando se ve infectado por una bacteria. Son diferentes tipos de quimiosinas y así atraen específicamente a la célula que se requiere, ¿ok? La célula más adecuada. Algo que produce COVID es una alteración en lo que sería el proceso de expresión de quimiosinas de algunas células, de tal suerte que en vez de atraer más CD8, a producir es un aumento de los neutrófilos. Y ese es un marcador de mal pronóstico. Cuando una persona con infección viral tiene 6 veces más la cantidad de neutrófilos que linfocitos, eso nos habla que va a tener una mala respuesta al tratamiento del paciente y probablemente requiera dosis más altas de antiinflamatorios. Existen estas moléculas de adhesión que ya hemos hablado de ellas, de hecho ya las platicamos, las vimos en patología y las volvimos a ver en inmuno y ahora las volvemos a ver. Tanto selectinas como adhesinas, integrinas o ligandos, todas son moléculas de adhesión, pero no todas están en todas partes. Las selectinas en general, porque sí hay sus excepciones, están en el endotelio. Las adhesinas son esas estructuras que tienen las células para unirse entre ellas mismas. Integrinas habitualmente están en los leucocitos y los ligandos de selectinas están en los leucocitos y los ligandos de integrinas van a estar en el endotelio. Es importante eso para no confundirnos, aclararlo bien. ¿Cómo es que la expresión de selectinas y de integrinas regula el tipo de respuesta inmune que hay en un tejido? Bueno, porque habitualmente cuando la respuesta es de tipo TH1, es decir, lo que tenemos es un patógeno intracelular, lo que vamos a ver es un aumento, ¿verdad?, de la selectina P y la selectina E en el endotelio. Y por lo tanto vamos a tener células que tienen un aumento en su estructura de ligandos para selectina P y selectina E. Entonces, pues vamos a ver muchos CD4 de tipo TH1. Los TH2 también tienen cierto número de ligandos para selectina P y E, pero es menor que los TH1. Por lo tanto, no es la selectina P y E la que determina que pueda llegar una respuesta contra parásitos, sino que más que nada favorece las respuestas intracelulares. Pero, por ejemplo, también hay quimiosinas. Entonces, los TH1 tienen muchos receptores, ¿verdad?, para muchos receptores de tipo 3 y de tipo 5 para diferentes tipos de quimiosinas. En cambio, los TH2 tienen receptores de tipo 3, ¿verdad?, y de tipo 5, pero no tan elevados como los de TH1. De tal suerte que las respuestas que tienen el endotelio también determina el tipo de célula que va a llegar ahí. No necesariamente llegan todas las células. Si queremos en TH2, entonces vamos a tener que liberar quimiosinas que se peguen al receptor tipo 4 y tipo 8. Ese nomás lo tiene TH2 y no lo tiene TH1. Y las quimiosinas también atraen a ciertas células que son las que necesitan el sitio de infección y no a cualquier célula, ¿ok? Entonces, tanto TH1, TH2 y TH17 van a tener diferentes patrones de migración. En el caso del TH17,
Vamos a decir que también tiene un patrón de migración dado por el receptor número 6 que se une a la quimiosina número 20. Esa es otra cosa importante, que no requieren aprendérselo. Lo único que tienen que saber es que los receptores de quimiosina tienen un número conforme los fueron descubriendo. Y no necesariamente ese número va a coincidir con el tipo de quimiosina. Es decir, puede haber un receptor número 5 y a ese se le puede pegar la quimiosina número 16. Es decir, no, ni siquiera coinciden. Así que ni siquiera traten de pensar en eso. Nada más piensen, ¿verdad? Cuando yo les digo quimiosinas, en esto, ¿verdad? Que es un glúcido y un lugar donde la quimiosina se va a pegar. Y va a esperar que algún leucocito que tenga el receptor de esa quimiosina determinada se pegue. ¿Qué es lo que va a favorecer esto? Que se detenga la célula, que no siga su camino. Entonces, básicamente, esto que van a ver ahí en el libro de números y letras, habla de cómo las quimiosinas también deciden qué tipo de respuesta o qué tipo de linfocitos van a llegar al sitio de efecto. Los pasos de la activación del CD4, pues es que se va a generar primero un reclutamiento de estos leucocitos de la infección, se activan estos leucocitos reclutados y luego van amplificando la respuesta. Y ya una vez que generaron su función, ellos mismos, por una retroalimentación negativa, que básicamente lo dan los CD4 reguladores, tienen una respuesta a la baja. Eso, digamos, en condiciones normales, porque evidentemente en las enfermedades esto no ocurre, se pierde esa regulación. Entonces aquí tenemos los eventos de los eventos efectores ya de los CD4. El primero pues es el hacer el reclutamiento de las células que van a requerir para el sitio de infección, que decíamos pueden ser neutrófilos, macrófagos o los mismos CD4. Una vez que el CD4 llega ahí al sitio, en el macrófago le favorece el estallido respiratorio, pero también el mismo macrófago activa al CD4 para que ¿verdad?, empiece a producir citocinas que no solamente favorece el estallido respiratorio, sino que pueden ser también quimiotraínas. Y también el mismo CD4, ¿verdad?, en un momento determinado, puede llegar a producir en ocasiones la apoptosis o la muerte de algunas células CD4 que son reguladoras. Cuando el proceso es activador, toda la tendencia va a ser a que se genere liberación de citocinas proinflamatorias. Por ahí algún linfocito T regulador seguramente lo van a mandar a apoptosis. Cuando ya no está el patógeno que generó el estímulo, entonces ese mismo estímulo tiende a irse poco a poco hacia la baja. Los linfocitos T reguladores empiezan a predominar. Y es importante decirlo al inicio, cuando hay el proceso inflamatorio, aunque se genera también el proceso antiinflamatorio, este es siempre menor cuantía. En la respuesta TH1 de los CD4, digamos, lo que hace el CD4 es estimular al macrófago para que haya el estallido respiratorio, pero también lo estimula a producir ciertas citocinas que son muy atrayentes. Cuando la respuesta TH1 es demasiado fuerte y no está regulada, se pueden generar daños que se llaman por hipersensibilidad retardada, que básicamente la característica histológica del daño por hipersensibilidad retardada, que básicamente es una inflamación crónica, lo saben, lo tienen en la punta de la lengua, pues es el granuloma. Y el granuloma está dado en gran parte por la presencia constante de una citocina que es el interferón gamma. Es la citocina más importante en la respuesta de tipo TH1, que es la respuesta de tipo celular. Y acuérdense que se requiere de la presencia del CD40, tanto la célula dendrítica como el macrófago, para que el ligando de CD40 le permita en un momento determinado expresar una gran cantidad de B7 en la superficie macrófago y que sea más fácil para el CD28 encontrarlo y activar al. El interferón hay de varios tipos, hay 3 tipos de interferones. El interferón alfa, ese prácticamente lo tienen todas las células del organismo. Ustedes nombran una célula y tienen interferón alfa. Su función, ya lo habíamos visto, es interferir con otro tipo de procesos infecciosos, de tipo viral. Ya se había visto, ¿verdad?, en este experimento de Lindman, cómo durante un proceso de infección por influenza no se puede generar un proceso de infección viral de otro tipo. Y esto es porque se está liberando interferón que estimula a las células contiguas a las células infectadas a generar proteínas antivirales. Eso, de alguna otra manera, las protege de verse infectadas
con el mismo virus o con cualquier otro. Por eso no se puede tener en teoría dos infecciones virales al mismo tiempo por la presencia del interferón. Los de tipo 1 son tipo alfa y tipo beta. El interferón de tipo 2 es el interferón gamma y ese básicamente es el interferón que utilizan los leucocitos para comunicarse entre sí. Si bien es cierto que también estimula la formación de proteínas antivirales, su función principal es la comunicación entre los leucocitos y básicamente la comunicación entre los CD4 y las células cuando se genera una respuesta de tipo 1 o de tipo celular. Y el interferón de tipo 3, que es el de tipo lambda, hay tres isoformas y que realmente no se ha encontrado muy bien cuál es su función, pero al parecer es exactamente la misma que el interferón tipo 1. El interferón de tipo 1, decíamos, todas las células lo tienen y generalmente lo liberan en respuesta contra patógenos intracelulares y como el patógeno intracelular más común es el virus, bueno, ahí es donde más comúnmente se liberan las infecciones virales. De hecho, una forma de evasión que tiene el COVID es inhibir a las células para que éstas no puedan producir interferón. Esa inhibición la hace a nivel del núcleo y hace transportándose dentro del núcleo. Y para transportarse utiliza unas proteínas que son bloqueadas por la ivermectina. Entonces, parte del efecto de la ivermectina en la fase 1 es evitar que el organismo entre en un proceso en el cual se quiere escapar del bloqueo que está produciendo el virus. Cuando no se da tratamiento, cuando el tratamiento no funciona, el bloqueo es efectivo, pero el organismo sigue, por así decirlo, realizando cambios epigenéticos en su material genético hasta que logra evadir al mismo virus que lo había bloqueado y de repente empieza a producir altísimas cantidades de interferón. El interferón es una citocina muy tóxica. O sea, de hecho, el tratamiento, por ejemplo, de lo que sería la hepatitis E, mucho tiempo, fue el interferón, pero la gente no lo quería tomar. O sea, ya también ha habido gente que dice, bueno, si el problema de COVID-19 es que en la fase 1 se bloquea la generación de interferón, vamos a darle interferón a estos pacientes. Oh, yo cuando oí eso, dije, este doctor que está diciendo eso nunca ha dado interferón a un paciente. Puede morir si le das interferón, se siente horrible. O sea, el paciente le duele la cabeza, vomita, se le sube la presión, se le quita el hambre, se siente de la chingada. O sea, interferón es muy tóxico. O sea, es como si le metieras fumigante casi casi. Y pues defiende las células de no infectarse, pero pues casi junto con pegado casi se mata al paciente. Por eso está muy regulado. Por eso nuestro sistema inmune no lo libera, sino más porque sí. Y un mejor ejemplo es COVID-19. Por eso algunos pacientes en la fase 2, en la fase inflamatoria, se sienten bien mal. Es por el exceso en cantidad de interferón. Bueno, el de tipo 2, que es el de gamma, ese es básicamente exclusivo para las células del sistema inmunológico. No lo usan en el interferón tipo 2, ninguna otra célula en nuestro organismo. Interfiere, habíamos dicho, con la replicación viral, inhibe la proliferación de células anormales, estimulan la destrucción de tumores, activan a los natural killer, promueven la fagocitosis y modulan respuestas de la inmunidad adquirida. Uno diría, oye, qué padre el interferón, sí, pero es de la inmunidad, es bien tóxico a nivel cerebral, causa mucho daño. El gamma, por otro lado, tiene poca actividad antiviral. Más que nada es una citocina de comunicación nuestro sistema inmunológico. Estimula CD4, CD8, natural killer. En los macrófagos hace que se expresen más las enzimas en los fagolisosomas. También favorece el switching en los linfocitos B de cambio de producir IG2A a IG2C y inhibe el estímulo hacia la producción de IgE. Entonces, hasta cierto punto, el interferón gamma es una citocina antialérgica. No se usa tampoco en la alergia, dijimos, porque tiene muchos efectos secundarios. Y estimula generalmente la diferenciación hacia TH1. Tenemos entonces un patógeno, que pues es un patógeno intracelular, pudo haber infectado directamente a la célula dendrítica, que es lo más seguro, y tras esa infección, entonces en el citoplasma, el proteosoma rompe en pedacitos y bueno, lo está presentando. Pero también para presentarlos a los CD4 necesita presentarlo en complejo mayor de histocromaticidad tipo 2, entonces pudo también haberlo fagocitado y luego posteriormente ensamblado en moléculas de tipo 2.
Lo está presentando entonces al CD4. Como es un virus, se liberan en el espacio intercelular grandes cantidades de interferón gamma. Y el CD4 tiene receptores para interferón gamma y entonces está diferenciada. ¿Qué hace el TH1? Pues produce más interferón gamma, que a su vez amplifica la respuesta, pero también favorece a los macrófagos para hacer el estallido respiratorio, para fagocitar más, para expresar también más complejos mayores de compatibilidad. Al linfocito B le genera el cambio de isotipo para que empiece a producir anticuerpos de IgG, que son más adecuados, de hecho son los más adecuados para producir activación del complemento. Recuerden que IgG no produce activación de complemento, los únicos que producen activación de complemento es IgM e IgG. E incluso IgM no produce activación de complemento hasta el complejo lítico. El único que produce que se vaya hasta abajo la respuesta del complemento es IgG. Eso es otra cosa importante. Entonces, esa es la característica de la respuesta de H1. La activación del estallido respiratorio por medio del interferón gamma sucede porque el macrófago tiene también receptores para interferón gamma y esos generan cambios epigenéticos, favorecen el estímulo para que dentro del fagolisosoma se genere el estallido respiratorio. Esto pues favorece la destrucción de patógenos celulares. Pero si lo que tenemos es básicamente un parásito, cuando me refiero a parásitos, casi me refiero a gusanos grandes. No porque no funcione la respuesta TH2 contra amibas, pero esto básicamente está hecho para eliminar parásitos gigantes, ¿no? Entonces los helmintos son como el mejor cliente de las respuestas de tipo TH2. La interleucina 4 favorece que el linfocito B empiece a producir IgG4. Estos característicamente tienen receptores en células cebadas, eosinófilos, mastocitos, ófilos, y que ya una vez que se pegan ahí por puenteo, cuando vuelven a encontrar el antígeno, liberan todos sus gránulos preformados, que como ya dijimos, pues es básicamente hacerse estallar, ¿no? Se estallan cerca del patógeno y lo eliminan. Tienen estos gránulos preformados muchas funciones. Entre otras es que aumentan el peristaltismo intestinal y eso tiene lógica. La mayor parte de los parásitos entran a nivel gastrointestinal, entonces el favorecer la diarrea y el vómito va a favorecer. Y aumentan también la secreción de moco en la vía respiratoria, porque algunos parásitos también los podemos encontrar en la vía respiratoria. Sin embargo, cuando esta respuesta se da en ausencia de parásitos y se produce contra un cacahuate, contra el pelo del perro, contra el polen del quelito, entonces lo que vamos a ver es que estas células, las cebadas, basófilos, eosinófilos y mastocitos, ya tienen pegada la IgE que produjo el linfocito B, que a su vez fue estimulado por el TH2. Pues lo que va a ocurrir es que se van a degranular en una mucosa sana. Y lo que van a empezar a producir, dependiendo del lugar donde se degranulen, pues son reacciones que se conocen como reacciones de tipo alérgico. Entonces, se fijan, la reacción alérgica está relacionada con la respuesta de tipo TH2. Tenemos un parásito, el minto, que es fagocitado por el macrófago, lo presenta el CD4. Evidentemente, cuando logra detectarlo, pues hay una selección clonal. Y estas clonas ya activas producen interleucina 4 para la producción de IgE4, IgG1 en ratón. Favorecen la activación del macrófago, pero de tipo M2, es decir, el macrófago reparador. Favorecen la liberación de lo que serían los gránulos preformados del eosinófilo con la proteína catiónica eosinofílica. Interleucina 4 y 3 en gran cantidad aumentan la secreción intestinal, el moco intestinal y el peristaltismo, por lo que pueden generar diarrea. Es por eso ahí que algunas de las respuestas alérgicas en algunos pacientes generan diarrea también. Una alergia muy severa te puede producir diarrea. Puede producir demasiado moco en la vía respiratoria. Y también, obviamente, por medio del anticuerpo IgE, pues la degranulación. Y esto es básicamente la respuesta de tipo TH2, que como ya dijimos, es contra parásitos. No se presenta de igual manera en los fenómenos alérgicos. Por otro lado, TH17 es una respuesta meramente contra bacterias extracelulares y contra hongos. Estimula que lleguen neutrófilos al sitio de la infección, estimula también que lleguen monocitos, pero también estimula a las mismas células del epitelio para que empiecen a proliferar. No diría, pero ¿para qué querríamos que las células del epitelio empiecen a proliferar? Porque aumentan la capa de protección en la piel y eso le hace más difícil al hongo poderse introducir.
De hecho, una alteración en la producción de TH17 se presenta en algunas enfermedades autoinmunes como la psoriasis, en donde tenemos un exceso de TH17 que constantemente está estimulando a los queratinocitos y por eso están teniendo una gran proliferación de la capa queratinocítica, generando la caspa en los pacientes, ¿verdad? Estas lesiones en la piel como quemaduras y con un borde casposo. Ahorita me acordé de un compañero de ustedes de la generación 3 que pues tenía psoriasis. Bueno, eh, prácticamente el día que dimos la clase de psoriasis pasó a ser una demostración de cómo se le acumulaba la caspa en el pelo, ¿no? Y eh, para parásitos se activa la IgE. Así es. La IgE es una respuesta contra el virus. Parásitos. El virus es un parásito. Pero recuerden que cuando ocurre la respuesta de tipo IgE sin presencia de parásitos, entonces se genera que es un anticuerpo que se eleva ante la presencia de parásitos, sobre todo de los helmintos. Aquí tenemos el TH17, entonces, una respuesta contra hongos. ¿Cómo detecta algún antígeno de algún hongo? En ese momento prolifera, se vuelve TH17, obviamente produce interleucina 17. Le decíamos, aumenta la barrera, la función de la barrera, es decir, va a generar más células en el epitelio. Produce que los queratinocitos generen también péptidos antimicrobianos directamente. Favorece la atracción de neutrófilos al sitio de la infección. Entonces, es muy importante la respuesta TH17. Y ya saben, cuando falta o hay una deficiencia del K3, que es lo que quitó el diablo, pues se produce el síndrome de Job. Ya saben quién fue Job, qué fue lo que le pasó. Entonces, estos son los pasos para la lisis que produce, ya no estamos hablando de los CD4, estamos hablando de los CD8, los pasos que producen la destrucción de una célula. Pues, número uno, que la célula esté infectada, que le presente un antígeno en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por lo tanto, el CD8 pues, lo reconoce junto con su receptor. Obviamente aquí hay algunas receptores por ahí de integrinas, tantas, decirlo así, que favorecen la estabilidad de la sinapsis inmunológica. Aquí debe haber más cosas, obviamente, B7, CD40. Pero a final de cuentas, si se logra la estabilidad de la sinapsis inmunológica, pues el linfocito va a liberar los granulos de perforina y luego la granzima y eso termina matando a la célula. Muy bien. When a virus infects a cell and synthesizes viral proteins, some of these proteins are degraded to peptide fragments. These peptide fragments are complexed with class 1 MHCs and displayed on the surface of the infected cell. Cytotoxic T cells interact with the virus-infected cells by recognizing both the viral antigen and the class 1 MHC. The cytotoxic T cell then releases cytotoxins which induce apoptosis in the infected cell and perforin which causes perforations in the cell membrane. Self-proteins are also degraded and the fragments presented on the surface via class 1 MHCs. This is not shown. Fragments of self-proteins are not recognized by cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells remain intact, detach from the infected cell, and move on to other target cells. La respuesta de tipo CD8. Y aquí tenemos entonces un corte histológico donde podemos ver a algunas células citotóxicas activando. Esto que está aquí se llama target cell, que target pues, es la célula blanca, esa es la que se van a fregar. Tenemos aquí la célula CD8 liberando sus gránulos de perforina, otra célula citotóxica hacia la célula target o célula diana, y aquí tenemos otra célula citotóxica. Entonces, no son machos, pero son muchos, y si bien tuviéramos que ver un acercamiento aquí en esta área, lo que veríamos sería esto, las membranas que parece que se están uniendo, pues no, hay una cierta separación entre ellas. Lo que veríamos, esto que está aquí, son los gránulos de perforina, que va a ser expulsada hacia la célula en cuestión, y luego van a venir los gránulos que contienen granzimas,
Estas ya entrando evidentemente en el citoplasma activan la vía de las caspatas. Eso es lo que apoptosis. Miren, aquí está ese pequeño pedazo, esa sinapsis inmunológica, donde podemos ver catepsinas, las integrinas, ¿verdad? Y un colorante rojo para distinguir la sinapsis inmunológica. Existen varios, bueno, no existen varios, son dos mecanismos básicamente de destrucción que tienen el CD8. Uno es directamente a través de la liberación de estos gránulos de perforina y granzima. Entre paréntesis, es peligroso esto porque ustedes ven que aquí como que lo libera y ya se murió, pero se tiene que acercar mucho el CD8 a la célula. Y si no lo hace bien la liberación de estos gránulos de perforina, de repente le puede salir el tiro por la culata, es decir, gránulos de perforina se pueden regresar y perforarlo a él. Entonces tiene que hacerlo de una manera sincronizada y muy adecuada para que los gránulos salgan hacia el exterior y no se le regresen a él y vayan a perforarlo a él. Estas granzimas son compuestos, no vienen solos, sino que vienen juntos. Traen la granzima en un lugar, la perforina en otro, y todo esto va unido por un aro de serpentina. Resulta que cuando entra por medio de la perforina, que es lo que permite hacer los poros, ya se abre este aro y libera las granzimas, que son estos puntitos azules, que son básicamente las proteínas con actividad enzimática, que son las que activan las caspasas y que inician la Aquí podemos ver entonces a un leucocito, ¿ok? Va a estar en contacto con lo que sería una célula sana. La célula sana presenta complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, probablemente un antígeno propio. El receptor lo reconoce como algo propio, ok, no hay problema, no pasa nada. Sigue su camino el CD8, pero si en el camino encuentra una célula infectada por virus, esta va a estar presentando complejos mayores de histocompatibilidad con antígenos raros. Y bueno, aquí van a ser reconocidos, recuerden, en las regiones determinantes de complementariedad, el complejo mayor de histocompatibilidad se activa y va a liberar, aparte de citocinas, gránulos de perforinas y granzimas. Los gránulos se van a ir acercando aquí a lo que sería esta área. Se liberan ahí directamente sobre la célula y entonces hacen como poros por donde ya puede pasar entonces las granzimas y las granzimas en el interior de la célula activar la cascada de la apoptosis. Entonces, las perforinas lo que hacen es básicamente generar este proceso de polimerización, que es la separación de la membrana, de los lípidos de membrana para que permitan entrar a esos aminoácidos con actividad enzimática y de la manera en que el cerebro elimina básicamente a la célula. La otra manera es por medio de los receptores de la muerte, que ya también lo habíamos visto en patología. Las células que se ven infectadas expresan unas proteínas que se llaman FAS. Y resulta que el CD8 tiene unas proteínas que se llaman ligando de FAS. Cuando se une el ligando de FAS con FAS, en ese momento se activa también la cascada de la apoptosis. Ya ustedes son expertos en eso porque lo vimos en patología, vimos piropoptosis, mitosis, vimos la apoptosis normalita, en fin, vimos varios tipos de muertes celulares y bueno, todas a final de cuentas terminan con la destrucción del núcleo celular, la formación de los cuerpos apoptóticos y la muerte celular. Es un proceso homeostático porque no es como un tejido se apachurró y se rompieron las células. Eso es muy catastrófico y genera mucha inflamación. Habitualmente la apoptosis no genera tanta inflamación porque los macrófagos deberían de estar ahí cerca y fagocitar a los cuerpos. De hecho, la apoptosis es necesaria, por ejemplo, cuando está formándose el embrión, para la destrucción de ciertas áreas, ¿verdad? Que van a dar conformación a las estructuras embrionarias y desaparición de algunas. Entonces, la desaparición de algunas áreas durante el proceso evolutivo del embrión, pues, requiere de apoptosis. Utiliza dos vías, la vía extrínseca, que depende de los receptores de la muerte, FAS, ligando de FAS, o el receptor del factor de necrosis tumoral, y la vía intrínseca, que depende del balance del PCL y el PAF con los humanos. Eso ya no nos entra en detalle, lo vimos en patología, pero bueno, lo que es el C95